Buenos días, mis hermanos. Aquí estamos nuevamente este domingo del mes de mayo, dando gracias a Dios porque Él nos permite, en medio de esta situación que seguimos viviendo, pues seguimos, hermanos, a través de estas ayudas de mis hermanos para este medio de comunicación, seguir viendo nuestras lecciones de Escuela Bíblica Dominical. El día de hoy vamos a tratar con la quinta lección de este nuevo tema, el tema que tenemos de cómo lidiar con las relaciones difíciles. Yo me he quedado sorprendido, pero es verdad, estos títulos de las lecciones en realidad son a veces difíciles de poder salir adelante con ellos. El día de hoy, hermanos, vamos a tener nuestra lección basada en la epístola que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipos. Vamos a estar en el capítulo 2 con los versos del 1 al 5 y los versículos del 13 al 15. Déjenme mencionarles un poquito algo acerca del apóstol Pablo. Pero vamos, hermanos, primero a tener una palabra de oración. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, a ti damos honra y gloria, Señor, en este día y siempre, por lo bueno y misericordioso, Señor, que tú eres. Te agradecemos, oh Dios, porque en medio de nuestras relaciones personales, Señor, y con nuestros semejantes, tú nos das la bendición de seguir adelante, Señor. Tu presencia en nuestra vida es la que hace que las relaciones humanas sean más y mejores, Señor, aceptables ante ti. Señor, te agradezco en este día también por mis hermanos maestros, Señor, tus hijos que estamos, Señor, sirviéndote en el magisterio en la iglesia, Señor. Pero también te agradezco, Dios, por la vida de mis hermanos que son maestros fuera, Señor, de aquí, de tu iglesia, Señor. Están en educación regular, Señor. Te agradezco porque me diste esta bendición también a mí de haber estado años en el magisterio. En Cristo Jesús, oh Dios, te rogamos que nos des luz en este tema. Amén. Hermanos, la carta del apóstol Pablo a los filipenses es una epístola que remarca mucho el gozo. El gozo, hermanos, debe de estar en cualquier circunstancia de nuestra vida, sea buena o sea mala. Esta carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipos, la escribe desde la cárcel, según nos lo dice el versículo 1, versículo 7. Sin embargo, hermanos, aun cuando estaba preso, la prisión no era un estorbo para que el apóstol Pablo sintiera el gozo que el Señor le había dado. Y por eso, acertadamente, él escribe y nos dice, le dice a los hermanos, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 27 de esta carta del apóstol Pablo. Hermanos, el título de la lección es ceder. Ceder. ¿Qué es ceder? Ceder es poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Voy a volver a repetir. Ceder es poner las necesidades de los demás antes que las de nosotros. Esto me recuerda, hermanos, un dicho popular. Creo que dice, primero mis parientes y después mis dientes. Qué raro lo escuché, creo que no suena así. No, creo que lo dije al revés. El dicho dice, primero mis dientes y después mis parientes. Hermanos, ¿con cuál de los dos se identifica usted? ¿Primero mis dientes o primero mis parientes? Vamos, hermanos, a pedir a nuestro Dios que nos ayude a que primero sean nuestros parientes, después mis dientes. El primer punto de nuestra lección, hermanos, es que usted y yo cedamos mirando por los demás. La lectura de los primeros 4 versículos de este capítulo 2 dicen de la siguiente manera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que dice la Escritura. Le invito a tener la Biblia abierta. La razón, porque si usted se da cuenta, hermanos, en el primer versículo, que vamos a ampliarnos un poquito en él, allí encontramos al apóstol Pablo dando algunas actitudes que la vida cristiana o en la vida cristiana debemos tener los creyentes. Si hay alguna consolación, no es a ver si lo hay, no, es porque sí lo hay. El apóstol Pablo, hermanos, asume que estas actitudes son verdad en la vida de los hermanos de Filipos. Ellos sí tenían estas bendiciones. Solo que el apóstol Pablo lo que quiere es recordarles, reconocerles, pero que los hermanos asienten con su cabeza o digan con su voz: hermano Pablo, sí las tenemos, sí nos gozamos con ellos. Hermanos, cuando los hermanos asentaran con su cabeza, el apóstol Pablo entonces diría lo que encontramos en el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Completad mi gozo. Hermanos, no es que el apóstol Pablo no tuviera el gozo del Señor. Él lo tenía, pero escuchar de los hermanos que tenían estas actitudes es como llevaran el gozo que el apóstol Pablo tenía, lo lleven a su máxima expresión. Eso es el asunto. Quiero invitarles a que veamos detenidamente, hermanos, cada actitud que encontramos en este versículo 1. Primero dice: si hay alguna consolación en Cristo. Esto, hermano, nos da a entender que hay que estimularnos, que hay que animarnos, que hay que exhortarnos. Estas actitudes o este significado, hermanos, es lo que trae la unidad en la iglesia. Consolarnos en Cristo nos va a mantener unidos, pero también es lo que puede traer la unidad dentro de la iglesia. Hermanos, usted y yo debemos de permanecer en vital unión con Cristo el Señor. Es lo que el apóstol Juan nos dice en Juan 15:4. ¿Qué nos dice? Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Es cuando nos está hablando de lo que es la vid verdadera. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Hermanos, consolémonos en el Señor. La segunda actitud es, dice aquí, si algún consuelo de amor. El consuelo de amor, hermanos, aquí lo vamos a traducir un poquito, lo vamos a ver qué es lo que significa esto. Y lo que encontramos aquí es que el amor es la raíz. El amor es el fruto para una vida cristiana bien fructífera. Hermanos, el mismo apóstol Juan, pero ahora en el capítulo 13, 35, si ustedes buscan en su Biblia, encontramos allí que dijo el Señor: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermanos, no nos cuesta nada consolarnos en el amor del Señor. El Señor Jesús, Él vivió, Él nos dio de su amor, lo enseñó y ordenó a sus discípulos, a sus seguidores, que se amaran los unos a los otros. La tercera actitud es, dice aquí, si alguna comunión del Espíritu. Hermanos,
este es un término griego que es koinonía. Koinonía significa participemos juntos, estemos juntos. Hermanos, qué maravilloso encontramos, qué escrito tan maravilloso encontramos de la vida cristiana en este capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Aquí encontramos que Cristo Jesús es nuestro modelo. La cuarta actitud es, dice aquí, si algún afecto entrañable. Hermanos, literalmente esta palabra entrañable es entrañas. Las entrañas eran las vísceras. En el tiempo antiguo ellos creían que las vísceras inferiores eran la sede de las emociones. Por eso el apóstol Pablo pues escribe de esa manera. Si hay algún afecto de ustedes para conmigo, de ustedes entre ustedes, que se amen de esa manera, desde sus entrañas, háganlo. Eso es lo que le está diciendo. Y por último, hermanos, en este versículo 1 encontramos que dice, si alguna misericordia. Hermanos, aquí creo que es donde el apóstol Pablo, o de esta lectura, encontramos lo del tema nuestro en esta mañana. Alguna misericordia significa y nos describe cómo los cristianos debemos de tratar a los demás. Con mucha misericordia, hermanos. Como la misericordia que Dios tuvo en nosotros, en Cristo Jesús, como la misericordia que el Señor tiene en nosotros ahora. Porque usted y yo sabemos que necesitamos de la misericordia del Señor. Los hermanos de Filipos entonces sí tenían todas estas actitudes. Por eso el apóstol Pablo les dice, completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, estén unánimes, sientan una misma cosa. Hermanos, qué maravilloso nuestro Dios, que en todo momento nos habla y nos dice, cedan a sus hermanos el primer lugar. El apóstol Pablo, hermanos, nos dice, nada hagáis, el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, contienda es cuando usted y yo dejamos que el egoísmo domine nuestra conducta. Cuando buscamos nuestra propia gloria. ¿Alguien puede decir que en algún momento no ha permitido que el egoísmo le domine? Quizás usted no está con la intención de buscar su propia gloria, pero cuando usted está siendo dominado por el egoísmo, eso es lo que está haciendo. Y me puede preguntar, ¿cómo podemos solucionarlo? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo podemos solucionar esto? Muy sencillo, hermanos. Aquí encontramos bien la respuesta en este versículo 2. En este versículo 3. Nos dice el apóstol Pablo, con humildad, hermanos. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, esto tiene que ver también con actitudes. Usted y yo no somos inferiores, pero hemos de ver a nuestros hermanos enfocándonos también en sus necesidades. No nada más en mis necesidades propias, sino en la necesidad de los demás. Y mirando que la necesidad que yo tengo, Él la tiene y debo de buscar suplir su necesidad. ¿Y sabe cómo podemos hacer esto, hermanos? Cumpliendo con el segundo y gran mandamiento que el Señor Jesucristo nos ha dejado y que lo encontramos en el Evangelio. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. Hermanos, entonces, usted y yo lo que tenemos que hacer es ceder mirando a los demás. En segundo lugar, hermanos, el segundo punto es cedamos
siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué mayor ejemplo tenemos para mirar por los demás antes que por nosotros mismos? O mirar por los demás también cuando vemos nuestras necesidades, pero también la necesidad de los demás. El apóstol Pablo escribe aquí en el versículo 5, y es el único de esta segunda parte, y nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y claro, pues ahí tenemos, hermanos, mucho más escrito. Versículo 6, versículo 7, que ahorita vamos a procurar ver algo de ellos. Este versículo, hermanos, este versículo 5, es una exhortación que el apóstol Pablo nos hace a que usted y yo sintamos, a que usted y yo pensemos lo mismo que el Señor Jesucristo sintió y pensó. El versículo 6 dice: el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿qué encontramos? Que el Señor Jesucristo dejó su preexistencia. Que el Señor Jesucristo, hermanos, dejó su gloria divina. ¿Qué más? Se hizo humano. ¿Qué más? Al hacerse humano, no se hizo para sí, sino se hizo para nosotros, por nosotros. Él estuvo dispuesto a morir. No por sus pecados, porque Él nunca pecó. Pero sí por los pecados suyos y por los pecados míos. Hermanos, estas son las características del Señor Jesucristo. Estas son las características que tanto usted como yo debemos de imitar. Darnos a los demás y humillarnos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en ese versículo tan amado y conocido de Juan 3:16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es darse, hermanos. ¿Y sabe qué? Como el Señor Jesucristo se dio y se humilló, déjeme recordarle y decirle: usted y yo, sí, hermano, sí somos guarda de nuestros hermanos. Somos guarda de nuestros hermanos al estar en oración por ellos. Somos guarda de nuestros hermanos al estar viendo sus necesidades que tienen y suplir sus necesidades. Hoy más que nunca, hermanos, como iglesia, como creyentes, debemos de estar al pendiente de nuestros hermanos en la fe que menos tienen o que definitivamente no tienen. Ellos, hermanos, recuerde mi hermano, ellos y por ellos el Señor Jesucristo también murió. La verdadera humildad, hermanos, va a estar dispuesta a ceder, no por debilidad, no cedemos porque somos débiles, sino cedemos porque amamos a nuestros semejantes, como el Señor nuestro Dios también nos ha amado a nosotros. Hemos de tener un deseo genuino, hermanos, de nuestro corazón para poder ceder a los demás, viendo sus necesidades. Hermanos, seamos como Jesucristo. Hermanos, en tercer lugar y último, vamos nosotros a ver que podemos ceder como hijos de Dios. Podemos ceder como hijos de Dios. Ahora vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Que la letra dicen de la siguiente manera: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo esto sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, aquí podemos ustedes y yo ver que nuestro Dios es el que en nosotros produce. ¿Qué es lo que produce? Bueno, aquí produce, hermanos, es la capacidad espiritual para hacer el bien. Repito, produce significa capacidad espiritual para hacer el bien. Es el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Es el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Para qué? Para dedicarnos a Él, para servir a los demás, para que miremos también a nuestros semejantes. Un gran predicador, Charles Spurgeon, dejó escrito: la gracia toda suficiente de Dios mora en ti. Créelo. Hay una fuente viva dentro de ti, de la cual emana agua. Entonces, usa la cubeta. Saca y sigue sacando. ¿Y sabes qué? Nunca la vas a agotar porque está viva. ¿Qué no nos dice eso la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38? Se los voy a leer, hermanos. Es el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38, que a la letra así nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, ¿y qué produce? Bueno, la Escritura nos dice que produce el querer y el hacer. El querer es el deseo. Eso es lo que produce el Señor, que nosotros deseemos suplir la necesidad de los demás. El hacer es el actuar. Hermanos, el actuar quiere decir que sí entendimos, que sí se nos explicó bien y lo comprendemos, qué es el desear. Porque si me quedo con el solo deseo y no actúo, hermanos, no hubo producción de nada. Si nuestro Dios nos provee todo, entonces nosotros debemos de dar gloria a aquel que lo produce en nosotros. Sí, hermanos, porque Dios por su voluntad es el que produce eso en nosotros. Él está trabajando en nosotros y esa es mi oración. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, aquí, que si Dios produce todo esto, entonces, hermanos, hagámoslo sin murmurar y sin contiendas. Murmurar es quejarse en voz baja. Acuérdese, hermano, lo que le pasó a Aarón y a María por andarse quejando en contra de Moisés. No contendamos. Contender es disputar, es pelear. Hermanos, la murmuración y la contienda no la produce nuestro Dios en nosotros. Estas vienen cuando usted y yo no cedemos, ni tampoco permanecemos en Cristo. Menos permitimos que el señorío de Cristo gobierne el total de nuestra vida. ¿Verdad que usted y yo hoy permitiremos que Dios haga en nosotros lo que bien le parezca a Él? Sí, hermanos, de esta manera podemos ser lo que dice el versículo 15 y final de nuestra lección. Ser irreprensibles. Ser irreprensibles significa intachables. Que seamos sencillos. Sencillos significa no buscar mi propia gloria. Hermanos,
Solamente así vamos a poder mostrar al mundo que nos rodea que usted y yo somos hijos de Dios. Solamente usted y yo vamos a poder mostrar así al mundo, un mundo que está perdido, un mundo que es apático a las cosas de Dios. Vamos a mostrarle que en verdad amamos a nuestros hermanos. Recuerde, hermano, usted y yo somos la luz en un mundo que está en tinieblas. Y un mundo en tinieblas necesita de luz. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Enfoquémonos, hermanos, en el bien de los demás para la gloria de nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos. Y el próximo domingo, estudien Romanos 14, del 1 al 19. Estudien Romanos 14, del 1 al 19. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, te agradecemos en Cristo Jesús esto que nos has enseñado el día de hoy. Padre, queremos solamente honrarte a ti. Padre, que seamos hombres y mujeres, que miremos por los demás. Que miremos lo nuestro, sí, pero antes de que suplamos nuestra necesidad, veamos que la necesidad del hermano esté suplida. En Cristo Jesús te rogamos, oh Dios, que tú sigas produciendo en nosotros. Amén.